Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una blusa para niñas como esta. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Para descargarlos o imprimirlos tenéis que acceder al blog, darle al link o al enlace que pone descargar patrones. Luego los podéis o descargar directamente desde la plataforma Google Drive, que es donde los subo, o bien podéis imprimirlos directamente. Cuando vayáis a imprimirlos, lo realmente importante es que el tamaño del folio sea A4, es decir, la impresora tiene que estar preparada para este tamaño, y que quitéis el clic en ajustar página, porque los patrones deben quedar las flechas alineadas con el borde de la hoja. Una vez lo tenéis, darle a imprimir y así os tiene que quedar, de esta forma os tienen que quedar en el folio. Además, en los nuevos patrones he incluido un cuadrito que veréis en alguna de las páginas, que mide 2 centímetros por 2 centímetros. Es decir, que cuando lo imprimáis el patrón, comprobad que este cuadrito efectivamente os mide también a vosotras 2 centímetros por 2 centímetros, y así sabréis que el patrón está impreso correctamente. Para cortar las piezas de patrón en la tela, vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. La extendemos bien y la doblamos por la mitad. Volvemos a doblar, pero solo con el ancho del patrón de la parte de abajo de lo que es el faldón, digamos, de la blusa, y colocamos el patrón, como veis en el vídeo, haciendo coincidir el centro del mismo con la doblez de ambas telas, o sea, de todas las telas. Así vamos a conseguir dos piezas de este mismo patrón, una para el delantero y otra para la espalda, exactamente iguales. Alfilereamos bien el papel de patrón a las 4 capas de tela, siempre fijándonos bien que hemos colocado el patrón atendiendo o a la dirección del hilo de la tela o bien a los dibujos de la misma. Y recortamos a 1 centímetro excepto el bajo, para el que vamos a dejar unos 2 o 3 centímetros. Y luego vamos a hacer un piquete en el centro que nos servirá como guía. Y tal cual tenemos la tela doblada 2 veces, vamos a colocar el centro del patrón del volante haciéndolo coincidir con la doblez de la tela, para poder así obtener 2 piezas de este mismo patrón, 2 volantes que irán en ambos laterales de la blusa. Alfilereamos bien el papel de patrón a las 4 capas de tela y vamos a recortar a 1 centímetro de todo su contorno. Si vais a utilizar remalladora o una overlock, también se puede llamar así este tipo de máquinas, para hacer una puntada decorativa en la parte exterior del volante, no vamos a dejar ese centímetro de más, sino que vamos a cortar el volante a ras del patrón, porque no perdería nada. Si no tenemos remalladora o no vamos a utilizar esa punta de zigzag al borde y vamos a hacer un dobladillo, sí que tendríamos que dejar este centímetro de más para hacer ese dobladillo, para lo que pierda el volante. Una vez tenemos recortado ambos volantes, vamos a hacer piquetes en el centro para guiarnos luego y montar la blusa correctamente. Y ahora sí, con la tela doblada sencilla, vamos a colocar el patrón de la manga fijándonos bien en la dirección de los dibujos de la tela o en la dirección del hilo de la tela. Vamos a colocar, como veis, con suficiente hueco por todo el contorno del patrón, para luego recortar el margen para la costura. Alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno, excepto para el bajo, que vamos a dejar 1,5 centímetros aproximadamente. Y realizamos un piquete en el centro del patrón de la manga para luego montar la manga correctamente.
En la misma tela doblada vamos a colocar el patrón del cuerpo delantero, como veis en el vídeo, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Vamos a alfilerear bien el papel de patrón a la tela doblada y como veis tenemos que fijarnos en este caso en la dirección de los dibujos de la tela en todo momento para colocar los patrones, si no nos quedarían estos ratoncitos nos quedarían volcados. Colocamos también el patrón delantero lateral de nuestro cuerpo, del cuerpo de la blusa. Como ves en el vídeo también alfilereamos a la tela doblada. Vamos a recortar ambos patrones a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno del papel de patrón. Un truco para no confundir las piezas laterales del delantero y de la espalda es hacer un pequeño piquetito, un pequeño corte en la sisa del delantero lateral. Así sabremos exactamente que este va al delantero y luego la espalda es que es muy parecida. También vamos a hacer piquetes en tanto en la parte superior como inferior del centro delantero del cuerpo. Así para montar luego la blusa correctamente. Vamos con la espalda y la alfilereamos como veis a la tela doblada teniendo en cuenta la dirección de los dibujos de la tela y luego vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno excepto la solapa, el centro de esta espalda para la que vamos a dejar unos 2 centímetros aproximadamente. Y con estos pequeños piquetes vamos a marcar donde delimita la solapa para luego montar la blusa correctamente en las medidas proporcionadas. Ya solo nos quedaría el lateral de la espalda, vamos a colocarlo en la tela doblada teniendo en cuenta la dirección de los dibujos de la tela. Alfilereamos bien a la tela doblada y recortamos a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno. Y para la terminación del cuello lo que vamos a poner es un bies de la misma tela. Cortamos entonces un bies largo a poder ser, si no, pues si los restos de tela que nos han quedado son pequeñitos, pues cortamos 2 y podemos unir varios bies. Un bies no es más que una tira, como veis en el vídeo, de unos 3 centímetros de ancho aproximadamente que se corta en la diagonal de la tela para que tenga elasticidad. Vamos a comenzar a coser por los hombros. Lo primero que vamos a hacer es colocar, como veis, el delantero central con el derecho de la tela hacia arriba y colocamos las espaldas centrales, como veis en el vídeo, con los derechos de las telas hacia abajo, es decir, los derechos de la tela estarían enfrentados. Vamos a coser por los hombros a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Ahora vamos a unir los hombros de los laterales del cuerpo para marcar los delanteros. Yo lo que hice es un pequeño cortecito en la sisa, así sé cuál es el delantero y cuál la espalda. Coloqué, como veis en el vídeo, ambos con los derechos de la tela enfrentados y cosemos a 1 centímetro aproximadamente con un pespunte lineal sencillo por los hombros de ambos cuerpos laterales. Y una vez los tenemos vamos a remallar todas estas costuras con una puntada en zigzag, con una remalladora o si no tenéis pues con la puntada en zigzag al borde de la tela como estáis viendo en el vídeo. Vamos ahora con el volante. Yo lo que he hecho es remallar con una puntada muy pequeñita, una puntada decorativa, con una overlock o remalladora todo lo que es el borde exterior o el contorno de mi volante. Lo puse con hilo blanco y como veis estoy utilizando una remalladora de la marca Singer con 3 hilos, es decir, esta remalladora tiene para 4 hilos, pero yo para remallar este borde decorativo solo utilicé 3 de los 4 hilos. Además las tensiones que apliqué son 4, 9 y 9 por si os sirven. Con esto sí que es verdad que vais a poder remallar perfectamente y os va a quedar perfecto. Otra opción, si no tenéis overlock o remalladora en casa, es hacer un pequeño dobladillo en todo el borde exterior del volante, sino también podéis con la puntada
de zigzag muy pequeñita de la máquina de coser automática normal, ir haciendo todo el borde, todo ese remallado que estáis viendo en el vídeo en ambos volantes. Y ahora sí, una vez los tenemos remallados, vamos a fruncir en la parte plana del volante, la parte que va cosida al cuerpo de la blusa, como estáis viendo. Colocamos en la máquina de coser con la tensión más alta y la puntada más larga. Vamos a ir frunciendo o rizando toda esta parte del volante. La medida del volante fruncido debe ser la del cuerpo, es decir, nos tiene que llegar el volante más o menos desde la espalda hasta el delantero, por donde veis. Lo que sí podéis hacer es, si os ha quedado más fruncido o menos, ajustar este fruncido tirando de los hilos de la costura que acabamos de realizar manualmente hasta adaptar la medida al cuerpo de la blusa. Colocaremos, como veis en el vídeo, el volante con el derecho de la tela hacia abajo, en el cuerpo con el derecho de la tela hacia arriba, es decir, ambos derechos de ambas telas estarían enfrentados. Vamos a colocar el centro del volante en las costuras de los hombros y nos tiene que llegar tanto hacia la espalda como hacia el delantero con 1 centímetro de diferencia que vamos a perder luego al coser la parte de abajo de la blusa. Y de esta manera vamos a ir cosiendo el volante al cuerpo de la blusa, como veis en el vídeo. Colocamos la parte del volante, el fruncido, hacia arriba, la máquina de coser, por dos motivos principalmente. Una es que podemos ir repartiendo el rizo para que nos quede igual por todos lados, ayudándonos de las manos, y la otra razón es porque tenemos que intentar que el punte de costura, esta línea de costura que estamos haciendo, coincida perfectamente con la línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido del volante. Y como veis, tenemos que dejar como 1 centímetro tanto en la parte de la espalda como en la parte del delantero del cuerpo de la blusa. Coseremos ambos volantes exactamente igual, siguiendo las mismas instrucciones, los mismos pasos que hemos seguido para coser el volante anterior. Y vamos ahora a colocar esos laterales del cuerpo de nuestra blusa. Como veis, como tengo esa marquita hecha en el delantero, o sea, en lo que es la sisa delantera de la blusa, pues ya más o menos sé cómo va. Y así coloco, como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados y sobre el volante, esos laterales. Vamos a intentar coser estos laterales en la misma línea de costura que hemos cosido nuestro volante. Con un pespunte lineal sencillo unimos ambos laterales al cuerpo de la blusa. Y para terminar, remallamos las costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Y vamos ahora con las mangas. Vamos a colocar las mangas, como veis en el vídeo, con el derecho de la tela hacia abajo, teniendo el cuerpo colocado, como veis, con el derecho de la tela hacia arriba. Tenemos que fijarnos bien qué parte de la curvatura de la manga va hacia el delantero y cuál de esa peineta, de esa peina, va hacia la espalda, y colocamos el centro de la manga haciendo coincidir perfectamente el piquete central de la manga con la costura del hombro. Una vez las tenemos colocadas, vamos a coser la manga al hueco que viene para ella con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Con las manos nos iremos ayudando para ir acoplando bien esa curvatura de la manga al hueco que viene para ella. Vamos a ir cosiendo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, como veis en el vídeo, sin pegar ningún pellizco. Una vez tenemos completamente cosidas ambas mangas, vamos a remallar con una costura en zigzag al borde de la tela. Si os parece muy complicado hacerlo así directamente, coserlo con la máquina, siempre podéis hilvanar antes de coser a máquina
se hilvana la manga y luego al pasar la máquina de coser, al pasar el pespunte de costura de la máquina, nos va a resultar muchísimo más sencillo y nos van a quedar perfectas. Comprobamos como podamos si nos viene bien el largo de la manga. Siempre que se prueba una blusa y se comprueba la medida del largo de la manga a la niña o a mujer o a hombre, lo que tenemos que hacer es doblar el brazo de tal forma que el codo quede en 90 grados. Entonces así es como se mide, digamos, la medida del largo de la manga. Una vez tenemos comprobado, como ya digo, como podamos, la medida del largo de la manga, vamos a hacer un dobladillo en el bajo. Doblamos una y otra vez unos pequeños milímetros hacia el interior o revés de la tela y cosemos este dobladillo por todo el bajo a unos milímetros con una puntada lineal sencilla por todo el bajo. Y lo hacemos para ambas mangas. Medimos el contorno de la muñeca de la niña o bien vamos a calcular más o menos el elástico que queremos cortar para la manga. Yo lo que os aconsejo es que cortéis un elástico aproximadamente de unos 6 centímetros más pequeño que la medida del bajo de la manga para que así estiremos el elástico y frunza un poco la manga sin llegar a ahogar la muñeca de la niña. Si tenéis la medida del contorno, pues mucho mejor. Una vez la tenemos a unos 3 centímetros aproximadamente del bajo de la manga, vamos a colocar el elástico como veis en el vídeo y vamos a estirar este elástico de tal forma que llegue desde un extremo hasta el otro bien estiradito y vamos a coser con una puntada en zigzag justo por todo el medio del elástico, por el centro del elástico. Haremos las dos mangas a la misma medida para que nos queden exactamente iguales. Antes de cerrar el cuerpo de la blusa vamos a hacer una cosa, vamos a terminar lo que es el escote o el cuello. Primero vamos a poner, como veis, la solapa, la doblamos por las marcas que hemos hecho hacia el derecho de la blusa y volvemos a doblar de tal manera que quede en zigzag como veis en el vídeo. Una vez la tenemos vamos a colocar el bies como veis en el vídeo con el derecho de la tela hacia abajo, es decir, el derecho de la tela de bies y el cuerpo de la blusa estarían enfrentados y vamos a ir cosiendo nuestro bies como a medio centímetro aproximadamente de todo el contorno del cuello de nuestra blusa. Vamos a terminar en la espalda que nos queda de la misma forma que empezamos, haciendo esa solapa, guiándonos bien por las marquitas que teníamos hechas de las marcas que teníamos hechas en el patrón. Vamos ahora a volcar nuestro bies hacia el interior o revés de la tela. Primero sacamos bien la esquina de la solapa como veis en el vídeo y luego vamos a doblar una y otra vez de tal forma nuestro bies que quede en el interior totalmente o en el revés totalmente del cuerpo de la blusa. Este bies no va visto en la parte exterior. Una vez lo tenemos bien acoplado, bien doblado hacia el interior, vamos a ir cosiendo con un pespunte lineal sencillo a medio centímetro aproximadamente, cosiendo el bies a todo el contorno del cuello. Si os sirve de ayuda, seguramente si lo plancháis antes de coser a máquina, seguramente que os va a facilitar muchísimo el trabajo, además os va a quedar igual por todos lados. Es verdad que el bies no se ve en el exterior, pero sí que se ve el pespunte que realizamos para coser el bies y este pespunte tiene que quedar perfecto. Vamos ahora a cerrar el cuerpo superior de nuestra blusa de la siguiente manera. Vamos a doblar la blusa como veis en el vídeo por los hombros y por la mitad de la manga, haciendo coincidir perfectamente los bordes de la tela de lateral de la manga y costados del cuerpo de la blusa. Con los derechos de las telas enfrentados y vamos a coser el bajo de la manga, o sea todo lo que es la manga y
el costado de la blusa a 1 centímetro aproximadamente con un pespunte lineal sencillo. Lo hacemos para ambos lados exactamente igual y remallamos estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Vamos ahora con la parte de abajo de la blusa, colocamos como estáis viendo como las hemos cortado ambas partes, delantero y espalda, con los derechos de las telas enfrentados. Y vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela por ambos costados. Y remallamos ambas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Colocamos la tensión de la máquina de coser más alta y la puntada más larga y vamos a rizar o fruncir toda la parte superior de esta falda hasta que mida exactamente lo mismo que la parte de abajo del cuerpo de nuestra blusa. Si no nos frunce mucho la máquina, podemos aplicar un poco de tensión tirando del hilo de arriba, del hilo superior, con los dedos. Además, una vez que hemos terminado, sí que podemos ajustar el rizo y el largo o el ancho de este rizo o estrecharlo más aplicando tensión con las manos hasta acoplarlo perfectamente a la medida del cuerpo de nuestra blusa. El cuerpo de nuestra blusa tal cual lo tenemos, con la solapa sin terminar. Si queréis echarle un pespunte podéis hacerlo, si no pues ahora cuando le cosamos los botones y le hagamos los ojales la solapa se va a quedar bien pegadita. Pues vamos a colocar, como veis, la solapa una encima de la otra y la alfilereamos. Si queréis también la podéis coser con un pespunte para que se quede bien pegadita por esta parte, por la parte central de nuestra espalda. Y una vez tenemos ambas partes, la parte superior y la parte de abajo de nuestra blusa, vamos a coserlas de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es hacerlas coincidir perfectamente con los derechos de las telas enfrentados. Vamos a, con alfileres, para asegurarnos de que el rizo queda igual por todos lados, vamos a alfilerear tanto las costuras de los laterales o costados para que coincidan perfectamente, como los centros tanto delantero como el de la espalda. Como tenemos piqueteado tanto en la falda como en el cuerpo de la blusa lo que es el centro delantero y de la espalda, los hacemos coincidir. Y ahora, una vez que lo tengamos y ayudándonos con las manos, vamos a ir cosiendo ambas partes, como veis en el vídeo, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Vamos a intentar que esta línea de costura, de unión de ambas partes de la blusa, coincida perfectamente con ese pespunte que nos ha servido para hacer el fruncido de la parte de abajo. Por eso colocamos el fruncido hacia arriba, tanto para repartir el rizo con las manos como para coser en esa misma línea de costura para que quede perfecto. Y remallaremos esta costura con una puntada en zigzag al borde de la tela. Le probamos la blusa a la niña y vamos a comprobar que el largo está a nuestro gusto. Una vez lo tenemos, sabiendo siempre que va a perder como 1,5 centímetros aproximadamente para el dobladillo del bajo, vamos a hacer un dobladillo en el bajo. Doblamos una y otra vez la tela hacia el interior o revés de la misma y vamos cosiendo por todo ese dobladillo a lo largo de todo el contorno del bajo de la blusa. Seguramente os resulte muchísimo más sencillo planchar este bajo antes de meter la máquina de coser, no tanto por lo fácil que os va a resultar, sino que de esta manera nos va a quedar exactamente igual por todos lados. En la solapa que monta vamos a hacer 3 o 4 ojales según veamos la talla o hayamos elegido la talla de la niña, y en el hueco que corresponde a cada ojal vamos a coser en el lado contrario un botón a mano.
Y ya tendríamos nuestra blusa totalmente terminada. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do yourself, haceros vuestra propia ropa y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.